En esta tercera parte vamos a ver la clasificación entonces de los medicamentos de acuerdo con su estructura y de acuerdo con su familia, como lo hemos visto anteriormente: antimetabolitos, agentes alquilantes, alcaloides de las plantas, antibióticos antitumorales, cisplatino y sus derivados y misceláneos, pero incluyendo cisplatino dentro de estos agentes alquilantes. Entonces, dentro de los agentes alquilantes tenemos la ciclofosfamida, mecloretamina, clorambucil, melfalán, carmustina, cisplatino, temozolomida, dacarbazina, procarbazina, oxaliplatino, carboplatino. Y cada uno de estos, digamos que se pueden clasificar a su vez dentro de varios grupos. En términos generales, los agentes alquilantes dañan directamente el ADN, evitando la reproducción de estas células tumorales. No son específicos de alguna fase y, en otras palabras, actúan en todas las fases del ciclo celular. Los agentes alquilantes se usan para tratar muchas clases de diferentes cánceres, por ejemplo, leucemia, linfoma, la enfermedad de Hodgkin, el mieloma múltiple, el sarcoma y algunos otros, por ejemplo, el cáncer de pulmón, de seno, ovario. Importante también que pueden generar diferentes efectos a largo plazo, principalmente leucemias agudas. Y se dice que más o menos un paciente puede entre 5 a 10 años después del tratamiento producir algún riesgo de leucemia en estos pacientes. Entonces es importante tenerlo presente como efecto secundario. Estos agentes alquilantes son capaces de formar vínculos moleculares con ácidos nucleicos y proteínas. Se clasifican en clásicos y nitrosúrias específicamente. Los clásicos forman puentes inter o intracatenarios e inhiben la duplicación del DNA, o sea, se meten dentro de la estructura del DNA e inhiben su duplicación. El ejemplo es la mostaza nitrogenada, la ciclofosfamida, el clorambucil y el busulfán. Nitrosúrias, pues mecanismo muy similar al anterior, pero en este caso son las mustinas: carmustina, lomustina, semustina. Entonces, un tercero, estamos hablando de los cisplatinos y sus derivados que forman puentes también intracatenarios en el DNA, por ejemplo, cisplatino y carboplatino. También podemos clasificar los diferentes agentes alquilantes como mostazas nitrogenadas, alquilsulfatos, triacinas o etilinaminas. Las mostazas, por ejemplo, el melfalán, la micloretamina, el clorambucil, la ciclofosfamida. Ya habíamos visto las nitrosurias, la carmustina y la lomustina. Alquilsulfonas, por ejemplo, el busulfán. Triacinas, dacarbazina, temozolomida. Y las etileneminas, tiotepa y altreptamina. En términos generales, entonces, esta es la clasificación de estos medicamentos. Estamos hablando que medicamentos derivados del platino, como cisplatino, carboplatino, oxaloplatino, algunas veces se agrupan como los agentes alquilantes porque destruyen la célula de manera similar. Estos medicamentos tienen menos probabilidad de causar leucemias en un futuro que los agentes alquilantes normales. Luego vienen los medicamentos que son antibióticos contra el cáncer. Dentro de estos están todo este grupo, como la blomicina, el irinotecan, la daunorubicina, idarubicina, epirubicina, mitosantrona, topotecan, etopósido, mitomicina C, etcétera. Entonces, estos antibióticos se pueden clasificar como antraciclinas, que producen lesión de la membrana y se intercalan en el DNA: adriamicina, daunorubicina y darubicina. En general, las antraciclinas interfieren con enzimas involucradas en la replicación del DNA. Ejercen su acción durante toda la fase del ciclo celular y se usan ampliamente para tratar varios tipos de cáncer. Una consideración importante es que se deben tomar en cuenta en la administración de estos medicamentos. Pueden dañar permanentemente el miocardio, corazón, si se administra a dosis altas. Por esta razón,
Se establecen dosis, por ejemplo, con daunorubicina, doxorubicina, que es la misma adriamicina, la epirubicina y la hidarubicina. Otros clasificados dentro de esto como antibióticos antitumorales son la mitomicina, que inhibe el DNA y el RNA, la bleomicina, la actinomicina D, que se intercalan dentro del DNA y también evitan su replicación. La mitoxantrona es un antibiótico contra el cáncer que es similar a la doxorubicina en muchas maneras, incluso en su potencial para causar daños también en el miocardio. Este medicamento también actúa como inhibidor de la topoisomerasa 2, es decir, aquella que permite el enrollamiento del DNA y puede ocasionar leucemias relacionadas también con el tratamiento. Otros medicamentos son, por ejemplo, los antimetabolitos. Dentro de los antimetabolitos, entonces, están todos estos que aparecen acá y en general los más importantes, azatioprina, por ejemplo, la hidroxiurea, el metrotexate, el 5-fluoracilo, la asparaginasa, la gencitabina, aquí hay un error, gencitabina, capecitabina, citosina graminósida, etc. Entonces, los antimetabolitos inhiben determinadas enzimas en la síntesis del DNA y actúan principalmente en la fase S. Tenemos los antifólicos y los antipurínicos. Los antifólicos inhiben la dihidrofolato reductasa de tal manera que no se produce ácido fólico. Un ejemplo es el metrotexate y este interactúa en la producción de la síntesis de purinas principalmente, es decir, aquellas bases nitrogenadas que conforman el ADN. Entonces, si no hay purinas, pues no hay ADN. Los antipurínicos inhiben la síntesis de purinas, la 6-mercaptopurina, por ejemplo, que es la misma azatioprina. La azatioprina se convierte en 6-mercaptopurina, la 6-tioguanina y, como lo hemos dicho, la azatioprina. Los antipirimidínicos inhiben la síntesis, entonces, de las pirimidinas, específicamente a través de la inhibición de la dimilitato sintetasa. 5-fluoracilo, floxuridina, citarabina, gencitabina, todos ellos producen esa disminución. Y antiadenosínicos inhiben la adenosina deaminasa, por ejemplo la pentostatina o la DNA polimerasa, la que se encarga específicamente de la polimerización, o sea, la duplicación del DNA, la fludarabina. Entonces los antimetabolitos dañan las células durante toda la fase S, como lo hemos dicho, y se usan concomitantemente para tratar leucemias, sea de seno, de ovario, del tracto gastrointestinal, sea de colon, por ejemplo, y algunos otros. Los antimicóticos, entonces, en términos generales, está la vincristina, vinblastina, paclitaxel, docetaxel, estramustina, por ejemplo. Ya vamos a ir un poquito a ver estos dos medicamentos, principalmente los que nos interesan. Y agentes moleculares específicos, es decir, ya son anticuerpos monoclonales, pues hay varios. Recordemos un ejemplo, el imatinib, sorafenib, docetanib, erlotinib, gefitinib, etcétera. Digamos que son agentes específicos que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra las células específicas. Otros son los alcaloides de las plantas, son los alcaloides de la vinca que bloquean la mitosis en metafase, es decir, en aquel momento donde se está dividiendo los cromátides para cada uno de las células hijas, impidiendo el ensamblaje de los microtúbulos. El ejemplo, la vincristina, vinblastina, y las otras son el epidofilotoxina, inhiben la mitosis, por ejemplo, el etopósido y el tenipósido, y el principal, pues más conocido, que inhibe la fase G2 y la fase M, el etopósido. Alcaloides del tejo
inhiben la despolimerización de los microtúbulos, son los taxanos, paclitaxel, docetaxel, y derivados de la captoticina inhiben la unión del complejo DNA topoisomerasa 1. Esas topoisomerasas específicamente son aquellas enzimas que ayudan a separar las hebras de DNA para que se puedan copiar. Se usan para tratar ciertos tipos de leucemias, así que también como cánceres de pulmón, ovario, gastrointestinal, colon, por ejemplo. Y en este caso estamos hablando del irinotecan y el topotecan. Aquí específicamente el mecanismo de acción de los taxanos y de los alcaloides de la vinca, entonces inhibe la polimerización específicamente de los microtúbulos, y si no hay microtúbulos, recordemos que es la manera como la célula captura cada una de las cromosomas hijos y los lleva a las células hijas. Si no existen estos microtúbulos, pues no existe definitivamente la manera como se pueda duplicar la célula. Misceláneos específicos: procarbacina, formas radicales fijos. La carbacina actúa como alquilante. Hexamelanina, mecanismo incierto. La deoxiurea inhibe la síntesis de DNA y la L-aspaginasa inhibe la síntesis de proteínas, ADN y RNA. Entonces dejamos por ahora aquí y ya continuamos con el resto del tema.